Para acabar con las explicaciones del panel superior, conozcamos ahora los motores turbofan del 777-200 fabricados por General Electric. Son los GE90, los más potentes de cuantos hay hoy en día. Parte de su sistema está en el panel superior. El principio de su funcionamiento está basado en la acción-reacción, según explica la llamada tercera ley de Newton. El empuje es una fuerza, según esta ley. Fuerza es igual a masa por aceleración, o lo que es lo mismo, m es el caudal de aire o masa y a es el incremento de velocidad que se da a ese caudal. Por eso, en los motores de este tipo, la cantidad de empuje F depende de la cantidad de aire que son capaces de mover y de la aceleración que produzcan en ese aire. El motor turbofan no es sino un reactor puro al que hemos añadido un ventilador o fan en inglés. No son tan largos como los reactores puros y aceleran menos el aire, pero mueven, gracias al fan, una gran cantidad de aire, generan menos ruido y consumen menos, aunque no vuelan tan rápidamente, es decir, la aceleración en la ecuación vista anteriormente es menor. Hay que saber, aunque sea muy básicamente, que cada turborreactor está compuesto por un ventilador, el fan, un compresor de baja presión, un compresor de alta presión, una cámara de combustión con sus ignitores, una turbina de alta presión, otra turbina de baja presión y una tobera. El ventilador, el compresor de baja y la turbina de baja presión están enlazados con un eje interior que es envuelto por otro eje exterior que enlaza al compresor de alta presión y a la turbina de alta presión. Ambos sistemas se retroalimentan, es decir, la combustión mueve el eje central con sus elementos y este eje proporciona el empuje para que el aire combustione iniciándose de nuevo el ciclo. El aire que entra impulsado por el ventilador toma dos caminos. Uno primario, que atraviesa todo el ventilador, el compresor de baja, la cámara de combustión, la turbina de alta y de baja y la tobera, y el otro, el camino secundario, que solo atraviesa el ventilador. En los aviones de pasajeros, este aire es el que proporciona el mayor empuje. En el caso del avión que ahora pilotamos, el Boeing 777, nada menos que el 90%. El aire primario entra pues dentro de un compresor de baja presión, donde se comprime, y al hacerlo se calienta ligeramente. Luego pasa a un compresor de alta presión, donde se vuelve a comprimir aún más y a calentarse a alta temperatura, alcanzando unos 500 grados centígrados, lo que favorecerá su combustión posterior. Al mezclarse en la cámara de combustión con el fuel inyectado, explosiona y sube a 1700 grados, lo que proporciona movimiento a las dos turbinas, la de alta y la de baja presión respectivamente, y por consiguiente a los dos ejes para finalmente salir por la tobera. El compresor de baja presión y la turbina de baja presión van por tanto a unas determinadas revoluciones que mide el N1 y que en el EICA se representa en forma de porcentaje. El otro eje, exterior al primero y que envuelve al eje interno, como hemos visto, une el compresor de alta presión y la turbina de alta presión y gira a otras revoluciones distintas que mide el N2. La medición EGT que vemos junto a N1 y N2 es la temperatura de los gases de escape. Quizás es este uno de los parámetros más importantes. Esta EGT toma la medida justo después de la cámara de combustión. Debe controlarse en todo momento, sobre todo en el arranque del motor y en el despegue. Cada motor está equipado a su vez con un motor de arranque que recibe un sangrado de aire para poder funcionar y que puede provenir de la unidad de potencia exterior o del APU o de otro motor, normalmente del APU. Los motores pueden encenderse manual o automáticamente, utilizando el sistema Auto Start, que acciona el interruptor llamado de este modo. Enseguida lo veremos. Vamos al panel superior en la zona EEC, Electronic Engine Control. Lo primero que nos encontramos en este panel del control electrónico de motores son dos interruptores, uno para el motor izquierdo y otro para el derecho. El EEC, también llamado EQ, Engine Control Unit, es un ordenador que controla el funcionamiento del motor, la cantidad de combustible, el punto de ignición
y otros parámetros manejados con sensores que vienen determinados por la posición del acelerador, la temperatura del aire y la cantidad de aire. Cada interruptor tiene dos posiciones. En ambas usa las revoluciones del N1 para configurar la potencia del motor. Recordemos, no importa repetirlo, que la medida del N1 que vemos en el EICAS viene dada por el porcentaje de las revoluciones por minuto alcanzadas por el eje que une la hélice, el compresor de baja y la turbina de baja. Las revoluciones del N1 son pues más bajas que las del N2. En la posición Normal Mode, el EEC configura el empuje del motor controlando la N1 en base a la posición de las palancas de gases o throttle. Las revoluciones del N1 se regulan también según la posición de las palancas de gases, bien sean utilizadas manualmente por la tripulación o automáticamente mediante el autothrottle. En este sentido, N1 representa el máximo ratio de empuje que pueda alcanzar el motor, es decir, el máximo empuje al colocar la palanca de gases en la posición más avanzada. El modo alternativo se utiliza cuando no está operativo el modo normal. Se activa automáticamente. Para encender los motores debemos arrancar primeramente el APU, desconectar la energía exterior y haber colocado las bombas adecuadamente como he explicado en vídeos anteriores, especialmente en el 12. En este panel superior también encontraremos las perillas Start en posición normal y el interruptor Auto Start en Off. Colocamos el Auto Start en On. El sistema controlará a través del EEC el proceso de ignición, abortándolo si algo va mal. Colocamos la perilla izquierda en Start, que abre una válvula en el motor izquierdo por la que entra aire que mueve el motor starter. En este momento abrimos la palanca izquierda del control de fuel. Al abrir esta palanca entra el fuel y el sistema Auto Start activa el ignitor eléctrico que prende la mezcla de fuel y aire. Cuando el rotor ha adquirido suficiente velocidad, la válvula de aire Start se cierra y vuelve a su posición normal. Veamos todo este proceso en las pantallas de EICAS para explicar su contenido. Tenemos el APU encendido y los dos motores apagados. Antes de arrancar los dos motores aparece en el EICAS el mensaje ENG Shutdown en color ámbar. Cancelamos el mensaje del EICAS. En color blanco, el EICAS nos indicará que el APU está arrancado, el estado de las puertas, la posición del freno de mano y el anuncio de prohibido fumar. En el selector de pantallas presionamos ENG, si no tuviéramos el sistema N2 en la pantalla. De este modo, en el EICAS tenemos arriba los sistemas N1 y EGT y abajo el N2 junto a otros indicadores que vamos a ver. Al arrancar los motores vemos cómo se van rellenando las áreas que delimitan las circunferencias de los diagramas de los motores. Los datos absolutos aparecerán encuadrados. En la pantalla superior se nos muestra, como he repetido varias veces, el comportamiento del N1, revoluciones por minuto, y la temperatura de los gases expulsados por la tobera, EGT, que son los datos principales que los pilotos necesitan de primera mano. En algunos modelos del 777, cuando la palanca de fuel está en cutoff, aparece una pequeña marca roja en el diagrama del EGT, indicando la máxima potencia admitida en el encendido. Cuando los motores lleguen a la posición de estabilización, la marca desaparecerá. También hay una marca ámbar que señala el límite de precaución y otra roja más arriba que señala el límite máximo para el EGT. Durante el despegue y el aterrizaje, los avisos de excesos que sobrepasen el ámbar se desinhibirán durante 5 minutos para evitar distracciones al piloto. La presión de los conductos, duct press, en ambos motores se muestra en un número blanco medido en PSI en la parte inferior de esta pantalla superior. También nos informa sobre la cantidad de fuel. El círculo y el dial de los relojes N1 se volverán de color rojo caso de alcanzar el máximo de revoluciones por minuto. Cuando las válvulas caen por debajo del límite, el dial permanecerá en rojo hasta que sea cancelado por el piloto en el botón Canc Rec en el panel de selección de EICAS.
En la pantalla inferior de Leica aparecerán las indicaciones para el N2, como el flujo de fuel en miles de kilos por hora, la presión de aceite medida en libras por pulgada cuadrada, la temperatura del aceite medida en grados centígrados y la cantidad de aceite medida en litros. En la medición de la cantidad de aceite no hay límite señalado, pero si es escasa aparecerán las letras LO de load, bajo. La vibración de los motores se mide en unidades y aparecerá N1 o N2 dependiendo de la parte que más vibra. Si aparecen las letras BB, Broadband, es que no puede determinarse la fuente de vibración y la medida que aparece es la media. No hay límite de vibración, pero si alcanza límites altos aparecerá un fondo blanco sobre la cifra. El sistema EEC Auto Start controla todo el proceso y si algo va mal lo suspenderá. Tras pasar 30 segundos reiniciará el proceso cerrando y abriendo la válvula de fuel automáticamente y en este segundo intento encenderá el motor con los dos ignitores. Si este segundo intento falla, deberemos bajar las palancas de control de fuel antes de intentarlo nuevamente. Auto Start, sin embargo, no controla la temperatura del aceite ni su presión, por lo que el piloto deberá apagar el fuel control si la presión no aumenta adecuadamente. Apagaré ahora los motores y el APU, que volveré a encender en su momento adecuado, y doy por terminadas las explicaciones del panel superior.